Hola querida iglesia, ¿cómo están? Buenas noches. Me imagino que la mayoría ya está al tanto de las últimas noticias y de lo que ha sucedido en el transcurso del día. Durante todo este proceso electoral he procurado mantenerme al margen porque siempre he pensado y pienso que no es la labor pastoral o de la iglesia influenciar en el voto y la conciencia de alguien, la cual Dios le ha dado completa libertad para hacerlo. Sin embargo, hoy estamos hablando de otra cosa. Y quisiera comentar que a pesar de que la Iglesia como institución no tiene ningún tipo de corte ni tinte político, sí nosotros como cristianos e hijos de Dios tenemos un llamado a ser parte de la sociedad, a ser parte de nuestro entorno y a ser una voz por la verdad, la justicia, pero también por la paz y la reconciliación. Y en este tiempo es difícil porque tenemos un llamado de Dios a ser diferentes sin ser pasivos. Entonces, quisiera que tengan un cacho de paciencia conmigo y puedan escuchar lo que quisiera comentarles. El apóstol Pablo escribe en 2 Corintios 10:13 y dice, porque aunque vivimos en el mundo, no libramos las batallas como lo hace el mundo. El mundo libra las batallas con agresión, con violencia, con insultos, con ira, con venganza. Y nosotros libramos las batallas de otra manera, porque somos representantes de un reino que tiene otros principios. Nosotros libramos las batallas con paz, nosotros libramos las batallas buscando la reconciliación, buscando el amor. Sin embargo, a veces esto también se puede malentender como ser pasivos y decir entonces no hacemos nada y solamente nos sentamos. En primer lugar, quisiera que me entiendan que el contexto de ese pasaje en el que el apóstol Pablo está hablando tiene que ver con la oración, tiene que ver con la fe, pero también tiene que ver con la profecía y la proclamación de la palabra de Dios. Así que sí estamos llamados a orar y a ayunar y a buscar a Dios, y les animo a que cada uno de ustedes tenga tiempo de oración por el país. Pero también estamos llamados a ser una voz en la sociedad. En medio de esto el apóstol Pedro escribe en 1 de Pedro 2, 15 al 17, dice, porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Eso es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Den a todos el debido respeto, amen a los hermanos, teman a Dios, respeten al Rey. El apóstol Pedro y el Espíritu Santo por medio de él nos llaman a esto y a decirnos, ¿saben qué? Hagan callar a las personas que hablan mal de ustedes, a las personas que son ignorantes e insensatas, pero háganlo con amor y con temor de Dios. Entonces, creo que es momento ahora de nosotros como cristianos demostrar esa diferencia, de hablar la verdad, pero hablar la verdad buscando la paz y la reconciliación. Y puede parecer muy difícil, pero es nuestro llamado. Ahora quiero ser bien claro en una cosa. Proverbios 11.1 dice, la balanza falsa es abominación al Señor, pero el peso cabal es su deleite. Si realmente en cualquier tipo de situación que se dé hay fraude, sea elecciones, sea negocio, sea lo que sea, la balanza falsa es abominación al Señor. Y nosotros como iglesia no podemos agarrar y decir, no digo como iglesia, como institución, sino como hijos de Dios, como cada uno de nosotros como personas, no podemos decir simplemente, no, está bien, nos mantenemos al margen, contra algo que Dios no le agrada, que es la mentira, el engaño, la falsedad. Proverbios 17:15 dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. El que quiera en este momento hacer justificativos ante situaciones que son de engaño, de mentira, de maldad, de violencia, entonces realmente no está haciendo la obra del Señor y se está haciendo engañar y se está haciendo utilizar. Pero al mismo tiempo vuelvo a decir que el apóstol Pedro nos decía, una cosa es denunciar, otra cosa es denunciar con violencia. Nosotros tenemos que ser una voz en medio de todo esto de la verdad, de la justicia, pero también de la paz, de la reconciliación. Filipenses 4:6
dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios gobernará sus corazones. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. En este momento nosotros tenemos que hacernos una pregunta fundamental. ¿Nuestra fe es real o es nominal? ¿Realmente creemos en Dios? ¿Realmente creemos en el Dios de paz? ¿Realmente creemos en el Dios de amor, en el Dios de perdón y en el Dios de reconciliación? Si es así, entonces tenemos la tarea de hacer ambas cosas: buscar la justicia, denunciar la impiedad, pero hacerlo de una manera que represente los valores del reino al cual pertenecemos. No hacerlo con violencia, con insultos, con agresividad. Y ¿sabes qué? Quiero solamente entre paréntesis decir que esto no tiene nada que ver con cuál de las líneas políticas tú te alinees. Si eres masista, seguramente puedes hacer un caso para defender tu punto de vista y por qué eres masista. Si eres de la oposición, seguramente puedes hacer tu caso y defender por qué eres de la oposición. El punto aquí no tiene nada que ver con cuál de las líneas políticas adoptas, sino con el hecho de que si ha habido fraude, si ha habido engaño, eso en sí mismo es abominación a Dios. Y eso en sí mismo es lo que no se puede tolerar y lo que se debe defender y lo que se debe reclamar. Es la verdad, la justicia, la equidad. Los puntos de vista se pueden debatir, pero se deben debatir en el camino correcto y de la manera correcta. Finalmente, un último comentario, y tiene que ver con que lamentablemente en medio de esto ha habido un fuerte grupo, un fuerte contingente de nuestros hermanos que han sido tristemente utilizados, mal guiados en su conciencia por una pseudo fuerza cristiana en la política. Históricamente, la religión, cuando se ha vuelto ley o gobierno, ha dejado de ser fe. Si la fe se hace ley, deja de ser fe. Entonces nosotros vivimos por una fe real, no por una fe impuesta por un código legal. Lamentablemente, votar por una persona porque dice voy a hacer leyes cristianas es la razón equivocada. No es el camino de Dios, de Jesucristo. Cuando Pilato le pregunta a Jesucristo y le dice: ¿eres rey de los judíos?, Jesús le responde y le dice: mi reino no es de este mundo, porque si mi reino fuera de este mundo, mis soldados vendrían y me defenderían. Jesús no vino a establecer un reino político, civil, podía hacerlo. Vino a establecer un reino espiritual, el reino de los cielos en la tierra. Un día Él regresará y establecerá con mano de hierro un reino legal en el que Él gobernará conforme a sus principios y valores. Hoy por hoy, Él no nos llama a establecer un reino político civil, nos llama a establecer un reino espiritual, a ser sal y luz en medio de las tinieblas, a ser la sazón de este mundo. Ese es nuestro llamado. Y lamentablemente, el decir yo voy a votar por un candidato porque se dice cristiano, y ni siquiera preguntarte cuál es su perspectiva sobre muchas cosas. Un hombre que ha hablado tan duramente en contra, por ejemplo, de las mujeres, que mete en una bolsa todos los valores cristianos como si fueran los valores de él, y que en muchos casos no lo son, y no representa muchos valores cristianos. Pero independientemente de eso, sí debemos votar por personas que tengan principios y valores que se alineen a los reinos de los cielos, pero no por alguien que lleve el rótulo de cristiano y con eso quiera llevarse el voto de la iglesia. Nuevamente, la fe, cuando se hace ley, deja de ser fe. Debe ser una fe del corazón, genuina y real, que sí se refleje en nuestras leyes, pero las leyes deben ser el reflejo del corazón del pueblo y no el corazón del pueblo impuesto por las leyes. Entonces, nuevamente quisiera llevarnos a todos a la reflexión para concluir. Sí tenemos una responsabilidad espiritual, social y civil de buscar la justicia, de denunciar la injusticia,
y de no llamar justo al impío ni impío al justo. Si ha habido fraude, si ha habido engaño, es abominación al Señor, dice la palabra de Dios, y tenemos la responsabilidad de denunciarlo. Por otro lado, debemos hacerlo de otra manera, no buscando el insulto, la agresión, la venganza, el odio, buscando la paz, la reconciliación, la justicia, la verdad. Independientemente de cuál sea tu línea política, tú puedes presentar tu caso y tu argumento porque estás a favor o en contra de una línea política. Eso es democracia, eso es libertad. No ese es el punto del que estamos hablando del punto de defender la verdad, la justicia y la equidad. Y por favor, de no hacernos manipular con fuerzas, frentes o movimientos políticos que bajo título de cristiano quieran vernos como ovejas que los van a seguir a ciegas. Debemos seguir a Jesucristo y la conciencia en libertad que Él nos ha dado. Ese sería mi aporte y mi reflexión sobre el tema. Que Dios los bendiga, que los guíe, que les dé sabiduría. Cuídense, cuiden su testimonio y que tengan una buena semana. Bendiciones.